para todos lados. Y ahora seguimos con otro asunto. La integración de personas con discapacidad intelectual ha evolucionado notablemente en España, aunque todavía queda mucho por hacer, Juanjo. Desde luego, Marta, en la actualidad los afectados reclaman los mismos derechos que el resto de ciudadanos y reivindican ser valorados por sus capacidades, no por sus déficits. Y es que en su día a día siguen encontrándose con muchas barreras que podrían superar si contaran con los apoyos adecuados. Hemos visitado un centro ocupacional donde se trabaja para fomentar la autonomía personal de todas estas personas. Atentos. Forman parte del Centro Ocupacional Bogatell. Cada mañana salen en grupo dispuestos a hacer recados que son muy útiles para la propia comunidad y para el vecindario. Es el camino de los encargos. Una ruta que les lleva a un bar cercano donde algunos días a la semana les hacen la compra de los productos que necesitan. Con la lista en la mano y el dinero en el bolsillo, se acercan al supermercado donde recorren los pasillos en busca de los diferentes artículos que han venido a comprar. También se acercan a la charcutería del mercado, una parada de la que son clientes habituales y en la que encuentran la calidad que les gusta. A la vuelta de la compra, toca entregar los productos en el bar y el cambio del dinero que han administrado. Después, en el Centro Ocupacional Bogatell, continúan con otras actividades que ellos mismos han elegido. Bogatell es un espacio donde trabajamos, básicamente, donde potenciamos el desarrollo personal, donde ofrecemos oportunidades, básicamente oportunidades que parten de los deseos, de los intereses y sobre todo de las capacidades de las personas que trabajan aquí. La importancia de todo lo que trabajamos es que sea significativo para ellos, que tenga una funcionalidad. No es aprender para aprender, es aprender para la vida, es disfrutar aprendiendo y es vivir estas experiencias, que para ellos son muy importantes. Ofrecerles estas oportunidades de participación real. Nosotros consideramos que con los apoyos adecuados ellos pueden conseguir un nivel de autonomía muy alto. Solo hace falta saber qué apoyos necesitan y orientar estos apoyos para cada persona. La mayoría de las personas que están aquí en Bogatell viven con sus familias, pero hay personas que también viven en pisos con compañeros suyos de aquí del centro o fuera del centro, con un apoyo unas horas al día, un profesional que les echa una mano. Nos están quitando recursos y apoyos y sin esto realmente volvemos a un modelo pues más asistencial quizás, no tan enfocado a la persona. Entonces quizá todo lo que llevamos años con ellos trabajando se va a venir abajo, si no defendemos realmente sus derechos y sus deberes. Empecé en Icaria, en gráficas, ¿vale? Pero me llamaron y me dijeron que necesitaban una secretaria para coger el teléfono aquí en Bogatell y entonces pues vine para aquí. Hago deporte también, hago los lunes y miércoles, hago natación en la Picornell por las tardes cuando salgo de aquí. Y los jueves, ¿vale? También vamos con los del club esportivo, vamos a natación también. Entonces, y los viernes también hago gimnasia esportiva. El desafío de la sociedad moderna es aceptar, respetar e incorporar a las personas con capacidades diversas en todos los aspectos de la vida. Para ello es necesario que haya más políticas públicas, más recursos y más sistemas de integración. Siento que, y he vivido en casa, ¿no?, que realmente es un esfuerzo, es una lucha, tanto emocional, psicológica, pero reconforta el sentirte que, bueno, te hace ver la vida desde una perspectiva mucho más positiva, valoras las pequeñas mejoras del día a día en vez de marcarte objetivos muy a largo plazo de qué pasará cuando tengas 60 años, pues aprendes a valorar los beneficios o las mejoras que vas viendo día a día, ¿no? El hermano con discapacidad es el que recibe todas las ayudas, es el que nunca le falta pues la madre cuando llora, y el que no tiene discapacidad es el que tiene que aprender a espabilarse y a lo mejor de pequeño asumir responsabilidades que en una familia sin una persona con discapacidad pues no te tocaría por edad, ¿no? Cuando eres mayor, por lo menos en mi caso, lo vivo de una forma muy diferente, ¿no? Me siento mucho más responsable de darle el apoyo. Creo que
la cercanía entre mi hermana y yo es mayor que con mis padres. Yo creo que la sociedad ha mejorado mucho, pero creo que queda un recorrido muy largo por hacer. Realmente, para que haya una igualdad de oportunidades, estamos muy lejos. Que lo entiendo, es complicado realmente el dotar a una persona de discapacidad con las mismas oportunidades que tenemos nosotros, pues implica un movimiento social brutal. Se le cae el mundo encima, pero hay que reaccionar. Hay que reaccionar y hay que coger el toro por los cuernos, como se dice, afrontar la situación y entonces ver qué es lo que se puede hacer. Y enseguida que pudimos, pues nos pusimos a hacerlo. Y empezamos con unas sesiones de estimulación precoz. Mar tenía entonces, cuando nos dieron el diagnóstico, unos 3 años aproximadamente. Él iba al colegio, a la escuela ordinaria, escuela pública ordinaria. La atención que recibió en la escuela pública ordinaria fue fantástica, fantástica. Y con una reeducadora prácticamente para él, y con una dedicación y un afecto tremendos. Y cuando llegó a 6º de primaria, entonces tuvimos que plantearnos si continuaba con la escolarización ordinaria o bien empezaba una escolarización especial, y nos inclinamos por la escolarización especial. No me preocupa el futuro, sino que me ocupa el presente. Yo pienso que como más garanticemos el momento presente, mejores posibilidades de futuro hay, ¿no? Es una incógnita, es una incógnita el futuro, e intentamos reducir los márgenes de esta incógnita con lo mejor que podamos hacer en el momento presente. Existe la Asociación Catalana Síndrome X Frágil, y desde la Asociación Catalana se han potenciado otras asociaciones de ámbito autonómico en todo el Estado español. Una especie de staff técnico, por decirlo de una manera, en la asociación, que es el que da el recibimiento a estas familias que han tenido el diagnóstico e intenta pistarlas. Después hay lo que llamamos los grupos de ayuda mutua, en donde las familias ponemos en común nuestras problemáticas y nuestras soluciones, ¿no?, a través del servicio de asistencia de un psicólogo vinculado con la asociación. Y aparte de esto, pues la asociación se dedica a dar informaciones a la sociedad, porque la sociedad tiene que conocer cuál es la problemática de las personas afectadas por este síndrome, y después intentar ser un estímulo también para los investigadores, para los científicos, ¿no? Hijo es un ser que Dios nos prestó para hacer un curso intensivo de cómo amar a alguien más que a nosotros mismos, de cómo cambiar nuestros peores defectos para darles los mejores ejemplos, y de nosotros aprender a tener coraje. Tomemos nota, porque las personas con discapacidad intelectual reclaman los mismos derechos que el resto de los ciudadanos. Hoy en día, es verdad, luchan por la igualdad de oportunidades y por la eliminación de las barreras que se encuentran en su vida. Pues bien, de todo ello hablaremos con Santiago López Noguera, vicepresidente de la Confederación Española de Organizaciones en favor de las Personas con Discapacidad Intelectual o del Desarrollo, FEAPS. Muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes. Nos acompaña también Raquel Cárcamo, formadora en Derechos de Personas con Discapacidad y miembro de una cooperativa dedicada a la formación. Bienvenida, Raquel. Gracias, Juanjo. Y por último saludamos a Mónica Vázquez, responsable del área de familias de la Fundación Catalana de Síndrome de Down y profesional de apoyo de personas con discapacidad. Bienvenida, Mónica. Gracias. Bien, pues para empezar me gustaría saber por qué la sociedad hoy por hoy sigue discriminando a las personas con discapacidad intelectual. Raquel, ¿qué crees? Yo lo que creo es que sí que es cierto que la sociedad en algunos aspectos sigue discriminando a las personas con discapacidad. El por qué, la verdad, no lo sé, pero desde mi experiencia te puedo decir que, por ejemplo, en el ámbito educativo, ahora mismo es que casi la única opción que tienes es escuela especial, porque en la escuela ordinaria no hay prácticamente apoyos. Mónica. Bueno, yo pienso que la discriminación está y seguramente estará. Yo creo que todos tenemos tendencia a ver de manera extraña lo que no es estándar o normal, ¿no? Y ahí están las personas con discapacidad, con todas las discapacidades.
Saliendo de eso, yo también pienso que va a haber un cambio generacional, porque es verdad que es cierto que no hay apoyos suficientes, que estamos en un momento de crisis, que los profesionales lo tienen más difícil para tirar adelante la acción educativa con personas con discapacidad, pero pienso que socialmente los niños y niñas que están estudiando en colegios donde hay personas con discapacidad son una nueva generación que va a aportar un futuro muy distinto al que tenemos ahora. Y eso es un gran potencial. Por otro lado, la discriminación solo no la podremos evitar porque no depende de nosotros, depende del otro, y lo único que podemos es dar recursos a ellos para manejarse mejor en una sociedad competitiva, difícil, dura. Santiago, veíamos en el reportaje, es un largo recorrido, ¿no? Sí, efectivamente. Lo que es todo el proceso de incorporación de la persona con discapacidad a su plena ciudadanía es un proceso largo. Evidentemente se va a encontrar con situaciones, la persona con discapacidad y la familia, el entorno se va a encontrar con situaciones donde sí se va a sentir esa discriminación. Yo coincido con Mónica, que es cierto que esto es un cambio. Que yo creo que la cuestión educativa es fundamental. Yo siempre utilizo un ejemplo que he aprendido pues conociéndolo directamente pues de la mano de mi hijo. Y es que la persona con discapacidad intelectual que está en el área educativa, que está trabajando en una clase, está compartiendo pupitre con el profesional que dentro de unos años será el médico, con el profesional que dentro de unos años será un empresario. Y será ese empresario que no tendrá miedo a contratar a una persona con discapacidad porque ha sido su compañero de clase, porque ha sido la persona con la que ha estado al lado, sabe que es una persona con muchas habilidades y no va a tener ese miedo, ese rechazo a contratar a una persona con discapacidad intelectual. Claro, porque en el caso de estas personas proteger es bueno, sobreproteger es malo, ¿no? ¿Dónde encontrar esa frontera? Es complicado, ¿no? Es muy complicado. Nosotros, de hecho, como padres, yo creo que es una cuestión que nos surge en general con cualquiera de nuestros hijos, pero con la persona con discapacidad intelectual mucho más. De manera natural, tendemos a sobreproteger a nuestros hijos. Sí que es cierto que ahí el apoyo de la asociación, de las asociaciones que conformamos el movimiento asociativo, es fundamental. El tener unos profesionales como tenemos, con una formación tremenda, con una experiencia de otros padres que nos van enseñando cómo no nos tenemos que pasar de la raya, eso es algo fundamental. Y ahí es donde cogemos un poco la medida que a la vez nos está dando el profesional y medida que nos está dando nuestro propio hijo. Raquel, porque podéis hacer muchas más cosas que la sociedad os permite hoy por hoy. Pues yo la verdad es que creo que sí. La verdad es que creo que sí porque un discapacitado con discapacidad intelectual puede votar perfectamente igual que cualquier otra persona normal o, por ejemplo, puede trabajar igual que otra persona normal. Porque es que tiene muchas capacidades. Aparte de esa discapacidad, pues hay muchas cosas que sabe hacer y algunas incluso mejor que la propia gente sin discapacidad. Mónica, ¿en qué consiste la tarea de un profesional de apoyo en la autogestión de las personas con discapacidad? Pues yo pienso que muy en la línea de lo que dice Raquel. Yo creo que tomar conciencia de quién eres, yo creo que es importante saber quién eres en esta vida y de una forma real y pragmática, no que te han dicho durante mucho tiempo quién eres, sino quién soy yo, qué discapacidad tengo. Raquel es absolutamente consciente de que tiene una discapacidad y por cuándo surgió esa discapacidad. Entonces, tomar esa conciencia es un punto de partida necesario. A partir de aquí, ayudar a descubrir cuáles son realmente tus capacidades y tus habilidades. Todos tenemos puntos fuertes y puntos débiles. Y facilitar a partir de ahí que eso sea una realidad, que eso sea algo consecuente, tanto a nivel de reivindicaciones grandes, ¿no?, de derechos y tal, como en el día a día, que es donde realmente creo que todos acabamos vulnerando esos derechos que de manera teórica los tenemos muy en la cabeza. Entonces, facilitar eso. Claro, porque en ese día a día, Santiago, supongo las familias tienen los suficientes apoyos tanto fuera como dentro de las asociaciones, ¿o no? Vamos a ver, apoyos... Podría decir que apoyos en principio nunca hay los suficientes, ¿vale? Pero de alguna manera sí, es decir, en las asociaciones sí tenemos los recursos para dar esos apoyos a las personas con discapacidad intelectual y sí que es cierto que demandamos de entornos que no sea estrictamente el de nuestra asociación, sí demandamos también esa necesidad de apoyos en cuestiones pues muy básicas, es decir, a la hora de que una persona con discapacidad intelectual se mueva por su ciudad, pues a la hora de poder ver una señal que pueda entender con facilidad,
pues el cambiar esa señal y que se entienda con facilidad, le estamos dando apoyo a la persona con discapacidad intelectual y, ojo, también a cualquier otra persona, porque hacer el entorno nuestro cercano más accesible es más fácil para nosotros y para las personas con discapacidad y para todos en general. Es muy... Raquel, ¿cuáles serían las principales reivindicaciones que exigís? Pues, por ejemplo, el derecho a la privacidad, el derecho al voto y pues el derecho a formar nuestra propia familia. Mónica, ¿cómo viven las familias, ¿no?, estas reivindicaciones de sus hijos adultos? Claro, es gracioso porque hasta te sale una sonrisa. Sí. Es que es tan básico, dices el derecho a la privacidad, pero ¿qué me estás contando? ¿Quién de nosotros, incluyo aquí también a Raquel, afortunadamente, no tiene ese derecho? Bueno, pues ellos no lo tienen. ¿Y cómo viven las familias? Pues con temor, porque cuando el hijo empieza a empoderarse, empieza a tener capacidad, empieza a darse cuenta de que puede decir, oye, por favor, llama a la puerta antes de entrar en la habitación, la familia dice, ¿qué estáis haciendo? Claro. ¿Qué estáis haciendo? ¿En qué me lo vais a convertir? ¿Por dónde va a ir? Entonces, es el tema trabajo de derechos y el tema empoderamiento es ineludible al trabajo con la familia, ineludible, porque si no es un fracaso estrepitoso. Sí, tú fíjate, bueno, es que da la casualidad, ayer mismo por la tarde recogía a mi niño, tengo un niño con síndrome de Down de 13 años, lo recogí de la asociación y venía con una tarjetita de color rojo para colgar en la puerta y que ponía intimidad. Con 13 años ya se está trabajando el que él tenga el concepto de intimidad desde la asociación, porque como me preguntabas antes si protegemos o sobreprotegemos, pero muchas veces tenemos ciertos miedos a que su vida afectivo-sexual la puedan desarrollar con facilidad, a que puedan vivir en pareja. A mí me llama mucho la atención cuando compañeros de mi hijo, ya mayorcitos, pues están preparando sus talleres de sexualidad en la asociación y muchas veces nos dicen a la junta directiva, oye, es que estos profesionales que tenemos para darnos la educación sexual no nos gustan. ¿Por qué no nos gustan esto? Dice, porque no saben lo que le estamos preguntando. ¿Por qué no saben lo que le están preguntando? Porque somos los propios padres los que les hemos limitado a los profesionales el que les den determinadas respuestas. Y a esas preguntas no van a responder. Pero es curioso de los 3 derechos que bueno, reivindicaba, 2 quizás más directos a la familia. Uno en el voto va más enfocado al Estado, ¿no? Yo creo que los derechos, a ver, vuelvo a decir, los derechos como derechos de la ONU, derechos universales, que una cosa que también debatimos muchas veces es por qué las personas con discapacidad tienen que tener unos derechos específicos. Claro. ¿No? Dices, bueno, ¿por qué? ¿No? Pero los derechos se vulneran en el día a día, se vulneran, ya digo, en la familia, en el compañero de trabajo, en el profesional que lo atiende y que hace una reunión para hablar de él, sin tenerla en cuenta, sin avisarla. Es en ese día a día y donde ellos perciben esa vulneración y esa debilidad y donde es muy difícil, además, tener recursos para reivindicarlo. O sea, las reivindicaciones generales son fáciles porque son de alguna manera más asépticas, más impersonales, pero decirle pues eso, a tu madre que llame a la puerta o a tu profesional que te avise en la próxima reunión, eso es mucho más difícil porque el tema de la autoridad está muy marcado, toda la vida les han dicho lo que tienen que hacer, ¿no? Raquel, porque en tu caso, ¿cómo es tu día a día? ¿A qué dedicas el tiempo libre? Sería la cuestión. ¿Vas también a discotecas? ¿Sales con amigos? Pues yo sí, salgo con amigos. También he ido a discotecas y no sé, la verdad es que hago una vida normal. Voy al cine, también he ido a la biblioteca a coger libros. No sé, lo normal. O sea que el sábado por la noche, normal, como el resto de ciudadanos, visitando algún que otro museo, también pegándote tus bailes. También. Sí. ¿Te da tiempo a todo? Pues sí. ¿Hay algún sitio donde hayas tenido algún problema a la hora de dejarte entrar pues ese derecho de admisión? Pues la verdad es que no. ¿No? No, la verdad es que por ahora no. Bueno, pero eso es estupendo, ¿no, Raquel? Sí. La verdad es que cuando lo comento con algunos compañeros míos con más discapacidad que yo, la verdad es que, pues sí, he tenido mucha suerte. ¿Y conoces algún lugar donde en un momento dado decidas no ir porque sabes que posiblemente no te prohíban la entrada? No, la verdad es que no. Bueno, pues eso es maravilloso, Mónica. Pasa que si me permites, claro,
la realidad también, Raquel es una persona, pues eso, con unas habilidades sociales, con unas competencias y con una discapacidad que no lleva en la cara. Ya. ¿Entiendes? Entonces, claro, tú te encuentras a Raquel en el metro y pues es una persona más, ¿no? Como y que la discapacidad también lo es, pero cuando la discapacidad está en la cara o compromete la motricidad o genera estereotipias y tal, la respuesta social no es la misma que recibe Raquel, seguro, ¿eh? Seguro. Porque, Santiago, se deberían modificar algunos aspectos de la incapacitación judicial. Estamos convencidos que sí. Desde el movimiento asociativo estamos trabajando ya un tiempo en esa línea. Es, digamos, la línea paralela a la de la defensa de que están haciendo las propias personas con discapacidad intelectual en primera persona. También estamos desde las asociaciones, desde las organizaciones sociales, trabajando para que la incapacitación no esté establecida en los términos que se estaba haciendo hasta ahora, que era una limitación absoluta de derechos. Por poner un ejemplo, es decir, ¿qué sentido tenía que en un proceso de incapacitación se incluya la pérdida del derecho al sufragio? Que no pueda una persona con discapacidad intelectual ir a votar. Cuando somos conscientes, y lo estamos viendo en nuestras asociaciones, que nuestros hijos y nuestras hijas son las personas, seguramente, junto con el resto de ciudadanos, pero de los que más información tienen de determinados partidos políticos, porque van, se enteran, preguntan por el programa, hablan con los propios candidatos y saben perfectamente cuándo votan, a quién votan y por qué lo quieren votar. Sería un sinsentido privarles del derecho al voto como al resto de los ciudadanos. Raquel, formas parte de una cooperativa de trabajo. ¿Tú crees que es una buena salida laboral para las personas con discapacidad intelectual? Pues la verdad yo creo que sí. No veo por qué no. Y nada, además, pues eso. La verdad es que estamos muy a gusto y muy bien, no sé. Claro, vemos, Mónica, que las personas con discapacidad intelectual pueden llevar una vida totalmente autónoma. ¿O cada caso es un mundo también? No, yo pienso que la autonomía no está en función de la capacidad, está como se comentaba antes, en función de los apoyos. Entonces, autónomo se puede ser y vivir y hacer con los apoyos que tú necesites. Entonces... En tu caso, Raquel, ¿vives con la familia, vives de forma independiente, con tu pareja quizás? Vivo con mi madre, la verdad es que vivo con mi madre. Sí. ¿Y qué tal? ¿Bien? Bien, muy bien. ¿Sí? ¿Os lleváis bien? Sí, nos llevamos muy bien. ¿Y no te has planteado vivir en pareja? Raquel, ¿cómo van esos amoríos? Pues la verdad, no tengo novio, pero sí, yo sí que me quiero independizar y vivir en mi propio piso. Se debería de facilitar, ¿no?, el derecho a poder vivir en pareja si ella por lo supuesto, quisiera, ¿no? Por supuesto que sí. Es decir, no solamente a poder vivir en pareja, que sí, hay que facilitarlo. Cada vez tenemos más situaciones dentro de nuestras asociaciones donde hay parejas que ya están viviendo de manera independiente o integrados en otros grupos, pero con su independencia de pareja. Pero sobre todo yo creo que hay que facilitar el que la persona viva la vida que realmente quiere vivir. Darle los apoyos para que pueda vivir en pareja, si es que quiere vivir en pareja, o si en el caso de Raquel quiere vivir de manera independiente, o incluso una persona con discapacidad intelectual que decida que quiere vivir con su familia o que quiere vivir con sus hermanos. Tenemos que dar las habilidades, dotar los apoyos suficientes para que en definitiva la persona viva la vida que desea vivir. Claro, Raquel, porque en tu caso yo no sé si te has planteado alguna vez, cuando encuentres esa media naranja, el irte a vivir con tu pareja e incluso ir más allá, tener hijos. ¿Te lo has planteado? Pues la verdad es que sí. Y de hecho a mí me encantaría tener hijos. Y además que yo creo que una persona con discapacidad, si se le dan los apoyos necesarios, no veo por qué no va a poder sacar perfectamente a sus hijos adelante, tengan o no tengan discapacidad. Crear una familia, Mónica, ¿cómo se lleva a cabo un apoyo? Pues, en estas circunstancias, matrimonio, con hijos. Se lleva y de hecho se está llevando, porque como decía Santiago, es una realidad, todavía no muy extensa, pero es una realidad que hay parejas que los dos miembros tienen discapacidad y que se quedan embarazados y tienen un hijo. Se dan apoyos prenatales, de servicios prenatales, para ayudar a la madre y a los padres a organizarse y a prepararse para la llegada de ese niño, y luego se dan apoyos postnatales desde
todo el tema de puericultura, cómo se atiende a un niño, después temas educativos, temas de organización doméstica, ¿vale? Pues son apoyos intermitentes que van entrando y saliendo de la vida de las personas, que no están de manera permanente allí. El tema de la maternidad, yo ahí sí pienso que es un tema todavía de mucha discriminación. Antes se esterilizaban estas parejas. Sí. No sé si, Santiago, ahora se sigue haciendo. Hemos pasado, por esa etapa hemos pasado. Sí. Sin tener en cuenta a la persona con discapacidad. Por supuesto, sin contar con ellos. Es Ni decir, pedir una decisión opinión. que tomaban los padres o tomaban los médicos porque lo decidían ellos. Y evidentemente la persona ni era consciente de que iba a pasar por ese proceso y por supuesto tampoco probablemente lo sabía a posteriori. Se volvía a vulnerar sus derechos una vez más. Continuamente. ¿Cómo está afectando actualmente la crisis económica a estas personas, Santiago? Vamos a ver, la situación económica está afectando mucho a estas personas como al resto. De la ciudadanía, como al resto del país. Yo creo que aquí es todavía una situación mayor. A ser colectivos más vulnerables, pues nos afecta de mayor manera. Hemos pasado de un estado del bienestar incompleto, que por cierto no estaba completado, parece que ya se ha desmontado el sistema del bienestar, pero es que realmente no lo habíamos completado. Y hemos pasado de ese sistema del bienestar a una situación donde la deficiencia económica es importante, donde por tanto los apoyos cada vez son más difíciles de conseguir y nos está costando muchísimo trabajo sacar adelante con los niveles de calidad que pedimos y que exigimos para nuestros hijos en nuestras asociaciones. Mónica, en el reportaje hacíamos mención a la educación especial, a la escuela inclusiva. ¿Cada caso hay que tomar una u otro camino? ¿Alternativa? Sí, como todo en la vida. Cada caso, cada persona es cada persona y necesita unas cosas diferentes. Lo que pasa es que como objetivo, como marco de referencia, la escuela inclusiva ha de ser la opción, pero no ni por mejor ni peor, sino porque la escuela es la escuela y la escuela debe ser una escuela para todos, no desde un posicionamiento crítico, en ese sentido. Otra cosa es que es cierto que la crisis pues da falta de recursos, que hay menos apoyos, pero los parámetros de normalidad que ofrece la escuela ordinaria, inclusiva a un niño, le da luego unos elementos de relación social, de capacitación, de saber moverse en el entorno que difícilmente se dan en otro lugar. Entonces, de entrada, yo diría que la escuela ha de ser una escuela para todos, para personas con discapacidad, para inmigrantes, para... Raquel, me gustaría concluir contigo, tenemos muy poquito tiempo. ¿Qué llamamiento harías a la sociedad? ¿Qué le pedirías? Pues nada, simplemente que cada vez nos den más los apoyos que necesitamos y ya está, y que nos vean como personas normales, que es lo que somos. Y que los empresarios no tengan miedo a contrataros. Y que no tengan miedo los empresarios a contratar a personas con discapacidad, porque, como ya he dicho, tenemos una discapacidad, pero tenemos muchas capacidades y además también hay una serie de beneficios fiscales a la hora de contratarnos. Así que aprovechen. Y a otras personas discapacitadas, Raquel, ¿qué les dirías? ¿Qué mensaje les podrías transmitir? Pues que defiendan sus derechos por sí mismos y que no dejan que sean únicamente los profesionales y los familiares los que lo hagan. Porque la forma más fácil para que la sociedad se entere de que hay cosas que todavía tienen que cambiar es que seamos nosotros mismos los que lo digamos. Desde luego que sí. Vaya. Pues con este mensaje concluimos. Muchísimas gracias a los tres por la visita. Muy bien, Suerte. muchas gracias. Bien, pues